Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Roberto. Qué bueno volvernos a encontrar en una edición más de Noticias Repretel. Comenzamos. Tres jóvenes fueron detenidos en Limón por aparente extorsión, asalto, atentar contra la vida de otros y venta de drogas. El grupo sería una célula de la organización de Tony Peña-Russell, líder del brazo armado del cártel del Caribe Sur. Todos los detalles de esta acción de la policía con nuestro compañero Hernán Barrantes. Adelante. Roberto, así es una muy importante operación que ha desarrollado la Oficina Regional del OIJ de Limón junto con la Fiscalía Adjunta y con el apoyo del Ministerio de Seguridad Pública mediante la Fuerza Pública y el Grupo GAO, quienes han realizado estos allanamientos el día de hoy en los barrios Pacuare y Atlántida. Estos son dos de las zonas más conflictivas del centro de Limón y donde radican los cabecillas de esta organización conocida como la banda de Tony Peña-Russell, que también forma parte del cártel del Caribe Sur. Estamos hablando de que el día de hoy se pretendía detener o se ha detenido a personas vinculadas a esta estructura, quienes integran una célula que está dedicada exclusivamente a cometer diferentes delitos, así como el tráfico de drogas, pero también a lo que se refiere a cometer asaltos, a extorsionar a personas mediante los llamados préstamos gota a gota y también mediante otro tipo de actividades como lo son balaceras y atentar contra personas para tratar de mantener el control y también para obtener recursos para que la organización pueda continuar operando debido a las detenciones de la mayor parte de esta estructura, sobre todo sus líderes, y que ha generado pues mucha preocupación y la principal causa de homicidios en el Cantón Central de Limón, al estar enfrentados directamente con la organización del hondureño más conocido como AH, quien está en fuga. Es importante mencionar que el día de hoy se ha logrado ubicar a tres jóvenes quienes fueron detenidos a unos metros de la casa que iba a ser allanada, ya que ellos escaparon minutos antes de que se diera por iniciado este operativo por parte de las autoridades judiciales. Ellos, gracias a la vigilancia, lograron percatarse de que estaban saliendo de la vivienda, les logran interceptar y finalmente detener y trasladar hasta el sitio que estaba siendo allanado en Pacuare Nuevo de Limón. Son tres las estructuras allanadas en ese punto donde se logró ubicar armas a 9 milímetros, también droga y también lo que se refiere a teléfonos celulares. En el caso de los otros allanamientos realizados en el barrio Atlántida, muy cerca de la casa donde habitaba Tony Peña-Russell, se han ubicado un nuevo arsenal de armas, así que es algo que se ha vuelto frecuente en las intervenciones que se hacen contra esta organización, ya que recordemos que con el paso del tiempo se han venido dando una serie de allanamientos contra la estructura y en cada una de ellas se logra encontrar una importante cantidad de armas. Recordemos hace unas semanas atrás, cuando las autoridades intervienen varias viviendas en barrio Atlántida, encuentran al menos 30 fusiles de guerra. El día de hoy se encuentran al menos 5, se encuentran carcasas, se encuentran también cargadores extendidos, se encuentran radios de comunicación y otros artículos que están vinculados directamente a la actividad violenta que realiza esta organización acá en Limón. Así que trabajos muy importantes que están desarrollando los agentes judiciales que buscan tratar de sacar de las calles por completo a lo que se refiere al cártel del Caribe Sur, que es uno de los principales grupos que está operando en esta zona. Incluso pues ha generado mucha preocupación para los vecinos, pues cada vez que se dan detenciones, posteriormente llegan integrantes de otras bandas a tratar de apoderarse de estos sitios que quedan sin miembros de la banda que fue detenida y se dan nuevos hechos de violencia. Incluso el día de hoy, en horas de la madrugada, se dio un atentado contra una persona que permanece en el hospital. Así que es parte de la situación que se está viviendo acá en el Cantón Central de Limón y que pues ha llevado a que se den constantes allanamientos por parte de las autoridades judiciales para tratar de frenar esa violencia. Es importante mencionar el caso de Peña-Russell, que
descuenta prisión preventiva en máxima seguridad de la reforma desde el 2024 y que pues pese a esto sigue dando instrucciones, sigue ordenando asesinatos, sigue generando pues el trabajo, la organización para continuar con la actividad directiva y ordenando también que se den otros tipos de hechos para así pues poder recuperar parte de lo que ha perdido debido a lo que se refiere a las acciones judiciales que han incluso congelado cuentas y bienes a nuestro nombre y que pues se suman a otras acciones que también realizan las autoridades de los Estados Unidos. Golpes muy importantes, constantes que se vienen dando en el cantón central de Limón, uno de los más violentos del país y que ha generado pues este tipo de reacciones por parte de las autoridades para tratar de frenar esa situación. Los enfrentamientos entre organizaciones criminales es la principal causa de violencia en Limón. También lo vemos como son incluso vinculados a asaltos donde con armas de fuego atacan a los locales comerciales, a las viviendas, a los peatones, todo como parte de recabar dinero para poder seguir generando el accionar de esta organización que es realmente grande, que es realmente importante y que ha sido golpeada en múltiples ocasiones por parte de las autoridades y hasta el momento pues logran continuar operando pese a todo este trabajo policial. Se espera que con nuevas detenciones que se puedan dar en el futuro, pues también se logre minimizar lo que es la operación de esta organización y así pues devolver la paz a esta importante provincia del país. Recordemos que por acá transita la mayor parte de la mercadería que entra y sale del país, también es una zona de acceso a mucho turista y pues esto se podría haber afectado debido al temor de las personas de visitar el Caribe por accionar de estas organizaciones criminales y es lo que tratan de contrarrestar las autoridades judiciales. ¿Qué dicen los expertos sobre este tipo de organizaciones y también las autoridades? Lo escuchamos a continuación. Diversifican un poco las actividades criminales, en este caso los tenemos involucrados a delitos de robo agravado, acopio de armas que ya es conocido en el grupo y las extorsiones que antes no era a lo que ellos se dedicaban. Claro, en el caso concreto de la organización que lidera Tony Peña Russell, de las radicadas allá en la provincia de Limón, que nos dio tantos eventos y involucraban tantos homicidios, este grupo, ellos diversifican sus funciones, distribuyen en diversos grupos, unos se dedican al tráfico de drogas, otros se dedican al sicariato, otros se dedican a la legitimación de capitales, de tal forma que si uno cae, el otro grupo puede seguir funcionando. En el caso concreto, este grupo se dedicaba al tema de sicariato, pero también ya estaban involucrándose en otras actividades como medio de financiamiento. Cuando una organización criminal es arrestada, de inmediato surgen disputas con otras bandas por lo que es quién va a continuar con el negocio en esa zona. Voy a reclamarle, me los puso al revés los... Hernán, aquí lo que llama la atención es que hace tan solo 2 días estábamos informando que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos castigaba a las empresas y las propiedades de Tony Peña Russell. Esto es una muestra del alcance y la fuerza de esta agrupación criminal, no solo en el Caribe, sino fuera de nuestras fronteras. Así es, Roberto, es una de las noticias que trascendió hace 2 días de la importancia de estos trabajos que están realizando las autoridades. Este grupo está considerado como uno de los más prolíferos que ha generado en la provincia de Limón. Estamos hablando de una estructura similar a las que operan en México y en Colombia, donde pues diferentes células están actuando de manera conjunta y paralela para generar ganancias importantes producto del narcotráfico. Y es que recordemos que esta organización no solo se dedica al tráfico local de drogas, ellos también se dedican a proveer a otras organizaciones de estupefacientes y también para lo que es el traslado de droga desde Sudamérica hasta los Estados Unidos, Canadá y también hacia Europa. Recordemos que ellos están vinculados con lo que es la contaminación con drogas de contenedores, incluso acá nos encontramos nosotros que se encuentran los principales muelles del Caribe, donde se dan estos constantes decomisos de estupefacientes dentro de cargamentos que van hacia Europa y Estados Unidos. Y es por esto que todas estas sanciones están mostrando todo lo que es el poderío que tiene esta organización y es lo que están tratando de minimizar las autoridades al propinar estos golpes, reducirle su capacidad de operación y así tratar de desaparecerlas una vez
que se logren sentencias en firme contra estas personas y que pues otras organizaciones surgirán, pero que no tendrán este poderío o este alcance que tiene lo que es el Cártel del Caribe Sur. Es importante mencionar que aún faltan personas de detener de la operación del día de hoy, así que estaremos muy pendientes. Hernán, muchísimas gracias por este reporte. Hay más detalles en vivo. Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su casa en barrio La Emilia, en Guapiles. En apariencia, los gatilleros metieron la mano por la ventana y le dispararon en varias ocasiones. Todos los detalles con la periodista Sheila Paniagua. Adelante. Un hecho violento que se registró la noche del miércoles en barrio La Emilia, específicamente en un sector conocido como El Realengo, en Guapiles, donde lamentablemente un hombre de 29 años, identificado con el apellido de Barahona, fue asesinado a balazos cuando en apariencia estaba dentro de su vivienda. Según lo que indican hasta el momento, es que gatilleros se habrían asomado por la ventana, observan que esta persona está dentro de la propiedad y con armas de grueso calibre le disparan en varias ocasiones. Le habrían provocado graves lesiones en su pecho, lo cual le provoca la muerte en el sitio. Cabe destacar que cuando las autoridades llegan al lugar y revisan la parte externa, logran observar el cuerpo de este masculino, el cual permanecía tirado en el piso. Tras las diligencias policiales, pues logran hacer el ingreso a la propiedad y confirman que esta persona lamentablemente está sin vida. Parte de un hecho violento que se registra en las últimas horas en este sector, que en los últimos días ha estado pues bastante caliente, como así lo llaman popularmente, debido a enfrentamientos que han ocurrido y también diligencias policiales que han realizado el OIJ. Veamos qué atiende Cruz Roja en el sitio. La Cruz Roja costarricense fue despachada para atender un incidente esto en Guapiles, barrio del Realengo, donde reportan herido de arma de fuego. Al lugar fue despachado una unidad de soporte básico y se alertaron los anillos de respuesta. Estando en el lugar, se aborda en la vía pública a un hombre adulto con múltiples heridas de arma de fuego y no contaba con signos vitales a la hora del abordaje. La escena queda a cargo de las autoridades correspondientes. Las autoridades judiciales investigan si este hecho violento se trata de un ajuste de cuentas. En apariencia, la víctima podría estar ligada a una de las células de alias Diablo, el narcotraficante más buscado del país. Parte de lo que les indicaba también es que este sitio se encuentra en una tensión extrema por parte de las autoridades después de que el sábado anterior un hombre también fuera atacado a balazos en este mismo lugar. En apariencia, pues este hombre se mantiene luchando por su vida en el hospital de Guapiles. Posteriormente, la policía judicial habría detenido a 4 hombres, los cuales en apariencia estarían ligados a esta organización criminal de alias Diablo y a quienes les decomisaron armas de grueso calibre. Entonces las autoridades judiciales investigan si estos hechos podrían estar relacionados. El lunes anterior fue que ellos habrían allanado esta propiedad, pero ¿qué dicen también los expertos con relación al actuar de las organizaciones criminales? Veamos. Hay estructuras muy bien posicionadas que aunque las detenemos, allanamos, desarticulamos grupos, vuelven a recomponerse, surgen nuevos cabecillas y es un tema que tenemos que analizarlo no solo desde el entorno policial, sino desde el entorno social. Bueno, el Distrito Central de Limón, que es el distrito más violento del país, hay que trabajar mucho en Pavas, en Atillo, en Alajuelita, en Chacarita de Punta Arenas y bueno, ahí tenemos una lista de los 20 más complicados. Ciertamente el trabajo en equipo y en conjunto es vital dentro de todos los cuerpos de policía para hacer contención criminal, ¿verdad? Para hacer contención. Entonces la idea es que OIJ con su labor de investigación, de desarticulación de grupos, vamos a seguir en esa línea, pero paralelo a esto coordinar con fuerza pública para que generen presencia policial en estos lugares claves para tratar de desacelerar un poco el tema de violencia en el país. ¿Y cómo ejercen más miedo hacia sus contrincantes, hacia la ciudadanía y hacia las fuerzas de policía? Es a través de esos métodos tan sanguinarios. Ya Costa Rica dejó de ser el país donde asaltaban, pasó a ser el país donde asesinan y poco a poco está aumentando ese nivel.
Según las estadísticas del organismo de investigación judicial, la provincia de Limón contabiliza alrededor de 6 homicidios. Este hecho violento está en investigación. Sheila, muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema. Ante la posibilidad de extradición del magistrado Celso Gamboa, ahora su defensa analiza el escenario que podría encontrar en los Estados Unidos. Fabián Mesa nos informa. Y es que en las mismas manifestaciones que ha brindado el ex magistrado y extraditable Celso Gamboa, cuando le ha tocado hablar en los debates que ha tenido en nuestro país, últimamente ha manifestado su sentimiento de impotencia al estar en la cárcel de máxima seguridad, y vamos a repasar esas declaraciones que ha brindado más adelante. Y algo importante también es que ante la posible extradición, porque recordemos que ya no le queda ningún proceso judicial en el país, ya sus abogados están barajando las posibilidades que existen cuando, si se da, porque evidentemente esto tiene que pasar por el tamiz del Tribunal de Apelación de Sentencia. Si se da el envío a los Estados Unidos, ¿cuánto tiempo va a demorar eso? Y también, ¿quién lo va a representar en los Estados Unidos? ¿Defensa privada o defensa pública? En la siguiente información les traemos todas las respuestas a estas interrogantes. Celso Gamboa asegura estar cansado por la situación que se vive en el ámbito de máxima seguridad de la reforma. Tengo que ser completamente franco. Mi derecho de defensa material y técnica se ve muy limitado porque soy un humano en condiciones detestables. He tenido que sobrevivir a la fuerza. He aprendido a pelear, he aprendido a hacer cosas que no hacía desde que estaba en la escuela o en el colegio. Hacer cosas graves en la reforma, porque ahí se impone la ley del más fuerte. Hay que hacerlo así, o se hace así o así. Y eso me tiene cansado también porque para la hora de dormir hay que tener cuidado. Para la hora de ir al baño hay que tener cuidado. Para cualquier cosa hay que tener cuidado. La cantidad de personas y de apuñalamientos que hay en máxima seguridad, de intentos de suicidio, de personas que intentan asesinar a otros, es altísimo. Al finalizar los 4 juicios que tenía en el país, solo queda conocer si el Tribunal de Apelación de Sentencia deja en firme la extradición a los Estados Unidos, y si eso sucede, es cuestión de semanas para que viaje a enfrentar a la justicia de ese país. Ya lo que quedaría en caso de que se declarara sin lugar el recurso es simplemente un trámite administrativo del país requiriente con la administración de acá, temas migratorios, temas de coordinación de vuelos. En caso de que se ordenara, sin embargo, en un tiempo estimado no tendríamos. Podría ser un día, podría ser un mes, podría ser 2 meses. Queda sujeto a la logística que esto lleve. La resolución fue firme, que se le da un plazo de 2 meses al país requiriente para que una vez que quede en firme la sentencia, se proceda con los trámites logísticos. Por otro lado, sus abogados en el país no podrán representarlo ante la Corte del Distrito Este de Dallas, Texas, pues deben ser juristas de ese país, y de momento pretenden que la defensa pública de los Estados Unidos sean los encargados de su defensa por el delito de tráfico internacional de drogas. Debido a las restricciones que existen en máxima seguridad, la defensa de Gamboa tuvo una efusiva despedida de él en el último juicio, pues era la última oportunidad para conversar sin un vidrio de seguridad de por medio. Es un tema humano, todos somos humanos y estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Sería incorrecto no tener sentimientos con que lo que nos pueda esperar. Entonces, la parte emotiva siempre nos va a caracterizar como personas y es un tema muy normal. Gamboa cumple detención provisional en el país hasta que termine el proceso de extradición. Ya lleva 8 meses en la cárcel. Y es que hay que dejar algo muy claro. Recordemos que Celso Gamboa tenía 4 juicios en el país, 2 en los cuales se dictó la absolutoria a su favor, y en 2 más la fiscalía le solicitó al juez que los suspendiera hasta conocer si se da la extradición. Ya con esto se da por finalizada la etapa de debates que tiene en nuestro país y solo estamos esperando que en cualquier momento, no sabemos cuándo, se dicte ya la sentencia definitiva para conocer si va a ser extraditado junto con alias Pecho de Rata y también con Jonathan Álvarez. Estamos muy pendientes de que el tribunal dicte esa resolución.
Casi 2 meses ya desde el macabro hallazgo de un feto en un camión de basura en Pacuare de Limón. Recordemos, este hecho ocurrió en diciembre del año anterior, pero aún no se logra dar con la madre. La policía realizó visitas a clínicas y hospitales privados, donde ubicaron 10 madres, pero ninguna la requerida por el organismo de investigación judicial. La autopsia confirmó que al momento del macabro hallazgo, el bebé tenía 4 días de fallecido. Esto hace pensar que a la criatura la fueron a dejar al sitio del hallazgo y que su nacimiento fue en otro sector de esta comunidad. Y las costas vuelven a ser escenario de violencia en las últimas horas. Uno de los casos ocurrió en el sector de Villa del Mar, en la provincia de Limón. Allí un hombre fue atacado por 2 sujetos, quienes viajaban en una moto, y fue trasladado grave al hospital. El segundo hecho de violencia tuvo lugar en el barrio 20 de noviembre, en Chacarita de Punta Arenas. Allí otro hombre resultó herido tras ser atacado por 2 gatilleros en moto. Su condición también es bastante grave. Un tercer incidente en el sector de Guardia de Liberia, Guanacaste. La víctima fue trasladada al hospital en condición urgente. Al exgerente de Cope Servidores le dictaron nuevas medidas cautelares por amenazas en contra de otro de los gerentes acusados en la misma causa por la quiebra de esa entidad. La Fiscalía confirmó que el exgerente de Cope Servidores, Óscar Hidalgo, habría expresado serias amenazas en contra de otro de los imputados en el caso por administración fraudulenta y estafa mayor. Se trata del exgerente de finanzas de esa entidad, Santos Lozano Galindo. La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos informó que dentro de la causa existe una manifestación de aparentes amenazas hacia el imputado Lozano por parte del coimputado Hidalgo. Pero además, y pese a que la representación de la supuesta víctima de amenazas solicitó prisión contra Hidalgo, el Juzgado Penal de San José dictó nuevas medidas cautelares. Ante esta situación, en septiembre del año anterior se declaró el peligro de obstaculización y el Juzgado Penal le ordenó a Hidalgo abstenerse de tener contacto con el ofendido por el plazo de 1 año. Tanto Hidalgo como Lozano fueron detenidos el 4 de septiembre de 2024 por la investigación llevada a cabo desde la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos en contra de ambos y 8 personas más. En esa ocasión dictaron medidas cautelares distintas a la prisión. Una turba de al menos 8 personas atacó a varios hombres en Pilas de Alajuela y todo quedó grabado en videos. Los agresores hirieron a 2 vecinos con puñal y ambos heridos conversaron con Noticias Repretel. Gustavo, buenas tardes. ¿Cuál es el relato de estas personas? Relatos impactantes, Roberto. Los gritos, las patadas y el uso de un punzón ayer en horas de la noche alertó a los vecinos de esta calle en Pilas de Alajuela. Todo quedó grabado en video cuando ellos atacaron a Brian y atacaron a Milton, luego de que esta turba completamente descontrolada hiciera esto que vamos a observar a continuación en video con ambiente. Escuchemos. Esto ocurre cuando esta turba de adolescentes y ya personas jóvenes entre los 17 y 20 años arremeten contra personas que según ellos eran su objetivo. Veamos a continuación otro ángulo de este mismo video en donde se observa la agresión.
previos a esta imagen se da otro altercado, que es donde ellos realizan la primer agresión y dejan a Brian, que es uno de nuestros entrevistados esta mañana, herido. Veamos a continuación este video que también refleja el otro escenario en donde esta turba ataca a este muchacho, y es donde ya directamente están completamente envalentonados, en grupo, en masa, en manada, agrediendo a Brian, y es allí en donde ya lamentablemente se da la primera agresión directamente hacia este muchacho. ¿Quién es Brian? Vamos a observarlo a continuación en estas imágenes, porque Brian Calderón es un muchacho que recién él nos describe, viene llegando a su casa en la motocicleta, y en ese momento la turba iba directamente a buscarlo a él. Estamos hablando de que es un tema de venganza, las circunstancias no las podemos detallar, pero sí nos encontramos a Brian, que recibió 2 heridas de puñal en su espalda, bastante delicadas, muy cercanas a órganos vitales, pero que por fortuna logró sobrevivir para contar el cuento, y ese cuento lo relató a Noticias Repretel. Vamos a escuchar la primera de estas víctimas y esta entrevista que le realizamos. Brian, las 2 heridas fueron prácticamente cerca de órganos vitales, una cerca del pulmón, la otra en la parte de abajo. Correcto, sí, las 2 fueron cerca del pulmón. Bueno, creo que la izquierda fue más cerca del pulmón y la derecha también como que está cerca, los 2 están muy cerca de los pulmones. A lo que me dijeron fue que gracias al abrigo que andaba fue que no me perforaron los pulmones, la verdad. Ya puede bajarse la camisa. Ellos llegan aquí hasta su casa y arremeten contra usted, que usted venía en moto. Correcto. Digamos, yo venía a guardar mi moto, mi motocicleta. Yo ver que ellos vienen y yo obviamente suelto la motocicleta y ya es donde todos se me abalanzan encima, digamos, a golpearme y a apuñalarme, la verdad. ¿Qué le decían, Brian? ¿Por qué ellos arremeten contra usted? A lo que yo entendía, que ellos decían supuestamente era que un tal, mi hermano Michael, que no es mi hermano, es mi amigo, que Michael se comió una bronca. O sea, yo no sé qué bronca estaban hablando, no sé qué hablaban, y yo les comenté, yo no tengo nada que ver y no sé qué, y aún así ellos me agreden. Pero a lo que tengo entendido, ellos venían hacia mí, a buscarme a mí. O sea, no era con Michael, ellos tomaron eso como excusa para agredirme a mí. Y ya después de que lo hieren a usted, van caminando y ahí sí se topan con Michael y... Michael, ya cuando ellos como intentaron golpear a Michael, cuando ellos van más hacia arriba, ya habían cumplido lo que venían a hacer. Michael sale porque ya lo intentan golpear y les dice que qué les pasa, que por qué con él, y ya ellos agarran ahí a Michael a golpes, y ahí es donde sale el primo de Michael también a auxiliar a Michael. Y es donde Milton, el primo de Michael, termina apuñalando. Correcto, ahí es donde ellos ya llegan y como que agreden a Milton, y Milton no sabían que ellos andan punzón, entonces lo agarran por la espalda y meten 2 punzonadas en la espalda. Muy bien, cuando la turba llega y ya hiere a Brian, en este caso salen corriendo en busca de Michael. Lo estábamos escuchando en las palabras de este muchacho. Cuando ellos se topan con Michael, que está a unos 200 metros de donde hirieron a Brian, comienzan a golpear a Michael. Y es en ese momento cuando Milton Retana, quien es primo de Michael, se mete a quererlo defender, como se observa en el video, y de allí ya arremeten a patadas, a puñetes y por supuesto con el punzón directamente hacia Milton, y es allí donde a él lo dejan gravemente herido al punto de que no siente una de sus piernas. Noticias Repretel, vía videollamada, logró conversar con Milton Retana desde el hospital de Alajuela. Él está internado y accedió a hacer una videollamada con nosotros para conocer la versión de los hechos. Vamos a escuchar la entrevista que logramos realizar junto con Milton Retana, que se encuentra todavía internado en el hospital, la segunda persona herida de puñal en este brutal ataque que se dio ayer en horas de la noche acá en Pilas de Alajuela. De lo que es de las puñaladas que me metieron en la espalda, no, eso sí estoy bien. Pero sí estoy esperando que me revisen una pierna porque me golpearon cuando ya estaba en el suelo, me patearon y esa pierna no la puedo casi mover. Pero no, del resto estoy bien. Milton, fueron varias puñaladas, Milton. Era una turba muy grande, por lo que veo en el video. Sí, era como entre 7 y 10 personas. Y usted en todo momento lo que quiso fue defender a su primo Michael. Sí, exacto, porque eran muchos y venían también detrás de él.
él venía del trabajo. ¿Qué le dice usted a ellos? No lo golpeen y de repente arremeten contra usted, Milton. Sí, exacto, porque no sé si es que venían posiblemente hasta drogados, ¿verdad? Porque venían haciendo loco y venían de agredir a otra persona también, a otra persona ahí como a 500 metros. Venían de agredir a uno, igual lo vapulearon también y lo encontraron con mi primo y nos tocó a nosotros también. Claro. Ya cuando usted ve que todos están encima suyo y siente las heridas de puñal, Milton. Fíjate que las heridas no las sentí en el momento, la verdad no las sentí. No sé si fue que me golpearon en la cintura y perdí la movilidad de un pie, entonces por eso fue que me caí. Y creo que hay un video ahí de cuando yo estoy ya en el suelo, ahí me vapulearon y ahí que yo ahí no me pude mover más. Si ustedes logran observar en el video, hay una reacción completamente natural. Dos adultos mayores que descienden de las gradas cuando están agrediendo a Milton y después de haber golpeado a su primo Michael, a quien Milton se metió a defender. Las dos personas que descienden de esas gradas son don Ramón y su esposa. Ellos son los papás de Milton y ellos incluso intentan quitar de encima de donde estaban agrediendo a Milton a la turba que en ese momento estaba allí. Noticias Repretel conversó, por supuesto, con don Ramón Retana y él nos estaba hablando sobre esos instantes en los cuales debe de intervenir a lo que le daban sus piernas y sus fuerzas para evitar que siguieran atacando a su hijo. Usted sale, don Ramón, él estaba herido. ¿Qué le dijo a usted, Milton, ya cuando había recibido las puñaladas? Sí, no, cuando yo salí ya él estaba ahí tirado en el suelo y que lo habían puñaleado nada más. Entonces él se quedó ahí, lo dejaron quedito, nadie quiso moverlo, hasta que llegaron los de la Cruz Roja. Don Ramón, ¿tienen una explicación del por qué lo atacan a él? ¿O qué es lo que en su momento pasa por su cabeza del por qué la agresión directamente hacia él? En realidad no. Digamos, ellos venían ahí para arriba haciendo loco, como dice uno, y al que iban a joder era a este otro muchacho que estaba ahí. Él lo que hizo fue tratar como defenderlo, porque son como 8, y entonces para que no lo jodieran al otro muchacho, pues lo jodieron a él. ¿Son familia, Milton, del otro muchacho? Sí, son primos ellos. Y entonces sí, él lo que hizo fue tratar como defenderlo, pero ya hay con la mala suerte que algo el que lo jodieron. Muy bien, concentremos la información. Esta turba de muchachos, según las autoridades, serían vecinos de la localidad de Sabanilla, de Alajuela. Por algún tipo de rencilla personal, ellos llegaron en tumulto, en manada, a buscar a Brian, que era el primer muchacho que observamos que nos dio la entrevista, y a Michael, que es el primo de Milton, a quien Milton defendió y por eso él está en el hospital. Lo que hay detrás de esto es lo que está investigando las autoridades, pero la realidad es que la turba se viene directamente a buscarlos a ellos, decididos a realizar el daño. Don Mario Bastos es otro de los vecinos que al momento en el que se está dando esta golpiza, él sale y observa lo que allí ocurre, incluso ve a todos estos sospechosos salir corriendo hacia la carretera principal. Escuchamos a don Mario. Ya el muchacho pues sí pedía ayuda, ustedes corrieron. Sí, lógicamente que sí, ¿verdad? El gran problema que tenía él es que él decía mucho que se le había dormido una pierna, que tenía una pierna dormida, que no podía pararse, ¿entendés? Y al rato ya se llenó de gente y todo esto y llegó la Cruz Roja y se lo llevaron. Don Mario, ¿antes habían protagonizado algún tipo de riña, enfrentamiento a ese nivel acá? Mira, aquí en esta zona la verdad que no. Sí he escuchado que hay en ese otro vecindario que hay más al lado allá, que a veces sí se presentan algunos problemillas. El OIJ con estos videos
va a investigar a las personas. Son 2 tentativas de homicidio, 2 personas que terminaron con heridas de puñal y en zonas claves. A Dios gracias que lograron sobrevivir para contar su historia. Esto se tiene que individualizar por parte del OIJ, a ver quién fue el que realizó las heridas de puñal directamente, las punzadas al cuerpo, a la humanidad de estas 2 personas. Pero en un actuar solo, en el grupo, ellos prácticamente que pierden la razón al momento de actuar en grupo, en manada. Y así nos lo explica Esteban Ruiz, quien es psicólogo clínico, a quien consultamos después de haber observado este video, cómo se comportan este tipo de agrupaciones cuando ocurren estos hechos. Lo escuchamos. Cuando ocurre un ataque como este, donde una turba apuñala a una persona, no estamos ante conductas individuales normales, sino que ante lo que el psicoanálisis describe como psicología de las masas. Esta masa tiene una psicología totalmente diferente a la de la psicología individual. En una masa el individuo pierde su identidad personal, se diluye la responsabilidad y se impone una emoción colectiva primaria. Puede ser rabia, miedo o deseos de castigo para una persona, muchas veces sin ningún tipo de razonamiento personal, porque la masa no razona, la masa reacciona. Funciona desde impulsos primitivos primarios y por eso la violencia escala tan rápido. Además, un ataque con cuchillo, sabemos que el cuchillo es un arma profundamente emocional, implica cercanía física, contacto directo, descarga de odio o frustración, inclusive muchas veces el olor de la sangre. Todo este tipo de situaciones hacen que no sea una agresión distante, sino que es una agresión cruda, es una agresión directa. Brian Calderón ya está en su casa con 2 heridas en la espalda que le permiten ya nuevamente volver a su hogar. Milton Retana permanece internado en el hospital con 2 heridas de puñal en la espalda también y una pierna a la cual le deben de hacer un examen para ver por qué ha perdido la sensibilidad en la pierna. Y el OIJ nos ha confirmado que ayer a las 11 de la noche tenían a una pareja de agentes recopilando los videos para poder individualizar a las personas que ejecutaron estos hechos, que en las próximas horas y días posiblemente vayan a ser detenidos. Es la situación que se desarrolló lamentablemente aquí en Pilas de Alajuela. Gustavo, muchísimas gracias. Una situación que definitivamente pudo terminar bastante mal, pero la violencia también se traslada a carretera. 4 personas fallecieron en menos de 6 horas y una de las víctimas era una menor de edad. Eric Meléndez. Así es, muy buenas tardes. Una estadística preocupante. En menos de 6 horas, 4 personas fallecen en carretera. Parte de las estadísticas que tiene actualmente Cruz Roja Costarricense y la Policía de Tránsito. Vamos a uno de estos percances que ocurrió a eso de las 6:20 de la tarde de ayer miércoles en el sector de la Marina. Esto en Guápiles sobre ruta 32. Aún el organismo de investigación judicial no ha identificado a esta persona. Sin embargo, según se ha indicado, bueno, la versión que maneja la Policía Judicial es que este conductor que iba en motocicleta habría impactado las llantas de una carreta, de un tráiler que se encontraba posicionado en ruta 32. Ese fuerte impacto es lo que genera la muerte de este hombre en el lugar. Otra de las situaciones que atendieron las autoridades, vamos ahora hasta Quebradilla en Cartago, 6:50 de la tarde específicamente, ya identificado así este hombre por el OIJ con el apellido Miranda y de 36 años. Él, quien iba en motocicleta, habría colisionado de frente contra un vehículo liviano y le cobra la vida en el lugar. También se le practica la alcoholemia al conductor, al otro conductor involucrado, que sale negativo. Aparte de las estadísticas, y es que según la Policía de Tránsito son 46 muertes en lo que va de este 2026. Nos quedamos ahí mismo en la provincia de Cartago, ahora en Cervantes. Faltaba un minuto, Roberto, para la medianoche cuando se da el aviso, la emergencia en este punto de la vieja metrópoli. 2 primos, uno de ellos ya identificado también por la Policía Judicial con el apellido Jara y de 23 años, una menor de edad de 15 años quienes iban en motocicleta desde el sector de Cervantes hacia la provincia de Cartago. Por razones que ahora investiga el OIJ, habrían derrapado y colisionado a un camión de forma frontal. Esto les cobra la vida en el lugar y es parte también de la estadística
estadística que ahora tiene la Cruz Roja Costarricense, con más de 100 traslados, 170 en lo que va de este año críticos y 44 personas fallecidas en el lugar del percance. Con nosotros se encuentra don Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de Cruz Roja, a quien le damos las buenas tardes. Don Alejandro, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Una cifra alarmante viendo la cantidad de personas que se han estado atendiendo en los primeros días de este 2026 en cuanto a accidentes de tránsito. Sí, es correcto. Desgraciadamente las cifras se han incrementado muy rápido en lo que se refiere a accidentes de tránsito, y llama la atención también que gran parte de esas cifras son de motociclistas, y eso es lo que, digamos, hay que abordar de inmediato para tratar de mejorar las técnicas de manejo y las medidas de seguridad para evitar que esta cifra se vaya incrementando. Don Alejandro, lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Qué tanto incide el frenado, por ejemplo, un tipo de estos vehículos, la motocicleta, una de las que más registra atenciones para ustedes como paramédicos? Bien, hay algo que siempre llama la atención en el tema de derrapes, está el tema de velocidad. Actualmente en la legislación del país no se exige que las motocicletas tengan sistemas de frenado asistido, como el ABS. Si esto fuera exigido como en otros países, la calidad del frenado es diferente y no se darían tantas situaciones de derrape o pérdida de control de la motocicleta en un frenado de emergencia. Pero también hay que recalcar que gran parte del problema se debe a exceso de velocidad. Don Alejandro, viendo estos accidentes, colisiones incluso múltiples que han atendido en las últimas semanas, cuando ustedes abordan estos pacientes a nivel de recuperación, ¿qué tan compleja la recuperación para una persona después a un accidente en carretera como los que hemos visto? Si bien es cierto, nosotros no damos un seguimiento a los pacientes posterior a la entrega a un centro médico, pues lógicamente se documenta en algunos casos como las lesiones son tan severas que la recuperación de estos es difícil. Se dan casos de pérdida de miembros por amputación debido a que la recuperación de la extremidad es técnicamente o médicamente difícil o imposible, por lo cual se tiene que recurrir a este método tan drástico. También está el tema de recuperación en la parte neurológica. Muchos pacientes sufren traumatismos severos en su cabeza, lo cual degenera en problemas neurológicos a futuro y son pacientes que quedan discapacitados de por vida. Don Alejandro, ¿siguen siendo personas jóvenes las principales víctimas, lamentablemente en carretera? Sí, hay un promedio nosotros estamos establecidos de arriba de los 18 años hasta un promedio de los 40, es donde más frecuentemente se dan accidentes de tránsito en que relacionan motociclistas, pero es por un tema lo que hemos mencionado, hay más temeridad, más uso de la velocidad y las consecuencias que se están viendo actualmente. Don Alejandro, muchísimas gracias. Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja Costarricense, que nos ampliaba sobre estos datos. Los vamos a repasar a continuación. En cuanto a traslados críticos a centros médicos, a la fecha se está hablando de 28 personas víctimas de un atropello, 103 por una colisión y 39 por un vuelco. Pero aún así, vamos a la cifra ahora por fallecidos en el sitio para la Benemérita. Según la estadística, son 10 por atropello, 28 producto de una colisión y 6 por un vuelco, para un total de 44 víctimas en el sitio del accidente. Sin embargo, posterior a esto, en hospitales, la Policía de Tránsito contabiliza 46 muertes en carretera, prácticamente 2 por día. Es el promedio que se está atendiendo, y en las últimas horas, lastimosamente, estas 4 personas que fallecen en carretera, su mayoría son motociclistas. 12:53 de la tarde, momento de hacer una pausa comercial. En breve continuamos con más. Volvemos con detalles de un caso que ha generado muchísima violencia, muchísima molestia entre toda una comunidad. Una escuela en Piedades Sur de San Ramón fue víctima de lampa en horas de la noche. Sufrieron el robo de más de 20 artículos necesarios para el inicio del curso lectivo. ¿Qué fue lo que pasó en este centro educativo? Jesús Chacón, usted nos informa. Así es, Roberto, la escuela de La Guaria, acá en Piedades Sur de San Ramón, es donde fue ultrajada, violentada por los delincuentes para robarse bastantes de estos artículos necesarios a cerca de un mes y un día para que inicie el curso lectivo 2026. Bueno, pues muchos de estos artículos son necesarios para arrancar este nuevo año lectivo. Vamos a ingresar a esta escuela de La Guaria, acá para que usted pueda conocer también, porque todavía quedan algunas señas de esa violencia que generaron estos delincuentes para poder ingresar a la escuela y robarse parte de esos artículos. Cerca de 8 sartenes. El lugar que más fue ultrajado fue la cocina, donde robaron cilindros de gas, robaron algunos electrodomésticos y dejaron inclusive
dos de estas aulas sin pantallas que son necesarias para la educación pues que mantienen estos menores acá. En el sector, acá dentro de la escuela existen cámaras de seguridad, sin embargo los delincuentes fueron ingeniosos y desconectaron tanto las alarmas como las cámaras de seguridad que hacen el circuito cerrado. Acá vamos a ver porque este es uno de los primeros lugares donde ingresaron. Esta es la aula, una de las aulas que fueron pues penetrada por estos delincuentes, donde rompieron, y podemos ver que utilizaron algún tipo de herramienta prácticamente como un esmeril para lograr cortar toda esta estructura de metal y poder ingresar por esta ventana que es corrediza y que utilizaron para sacar también parte de algunos artículos, entre estos la pantalla didáctica que es necesaria para esos menores. Esta que es la dirección está cubierta también por una barra de metal. Acá podemos ver donde parte de los tornillos fueron retirados de toda esa estructura para poder ingresar de una manera más ágil, y que bueno, luego dejaron colocada únicamente con 2 tornillos, y que ya bueno, ha sido parte también de esta situación que ha mantenido, bueno, pues también con preocupación a los vecinos acá en el sector de La Guaria, en Piedades Sur de San Ramón, debido a que se han estado presentando varias situaciones de robo en esta zona. Se robó de igual manera, por un modus operandi muy similar, la asada que está aquí cercana, diagonal a la escuela. Vamos a ingresar al comedor, que fue uno de los puntos donde más se dio pues el robo de estos delincuentes, que ingresaron por un espacio, por un hueco que hicieron allá en el techo, que lo vamos a ver en imágenes en estos momentos, donde por ese punto ingresaron a este lugar, que es el que más fue afectado. Robos de ollas arroceras, también de sartenes eléctricos, de toda la comida que mantenían para estos menores para ese regreso a clases. Acá a la par se encuentra también lo que es donde se encontraban las alarmas y la cámara de seguridad, que fue desconectada, y que se robaron también la tarjeta de memoria de la misma para que no quedara pues ninguna seña ni ningún hecho de cuáles fueron esas personas que ingresaron. Para ampliar más a detalle, estamos con Elena Torres, quien es parte de la junta directiva de este centro educativo de La Guaria. Elena, que nos cuente un poco, porque bueno, la duda de muchos es, sacaron tantas cosas, ¿en qué momento lo realizaron? Pero bueno, las cámaras se desactivaron desde el 12 de enero, en ese momento ingresaron varias veces esos delincuentes a este centro educativo para robar. Sí, exactamente, ellos tuvieron acceso desde el 12 de enero, como a las 12:35 de la mañana, tuvieron acceso toda la semana. No sabemos con exactitud cuántas veces entraron, entonces es preocupante, realmente es preocupante lo que está pasando, y a nivel estudiantil todavía más. Ahora bueno, estamos a mes y un día de que arranque el curso lectivo. Bueno, ¿cómo se preparan también ustedes? Porque bueno, el robo es bastante significativo, mucho de esto necesario para empezar este curso lectivo 2026. Pues ahora, ¿qué le queda a ustedes? ¿Se han encontrado? Porque inclusive es bueno señalarlo, desde el 12 se desactivan las cámaras, pero hasta hace pocos días es que ustedes se percatan del robo. Bueno, nos percatamos del robo por la cocinera, doña Yor, que ella ingresó el día martes a la institución y encontró lo que es la anomalía. Ellos ingresaron por la puerta, rompieron el llavín, y lo más importante fue lo que se llevaron, principalmente la paz. Había una refresquera con un valor significativo, la comida, ollas arroceras, atunes, mucho implemento de cocina. Si quieren, movámonos por acá, doña Yoleni, amigos televidentes, para que ustedes puedan observar, porque acá está la alacena que dejaron completamente vacía. Voy a tomarme el atrevimiento por acá, permiso, para poder mostrarles. ¿Esta se abre? ¿O está cerrada con llave? Ok. Bueno, ahora nos mostraba inclusive fuera de cámaras que todos los alimentos de acá fueron, pues sustraídos, fueron robados, esos alimentos necesarios para la alimentación de estos menores al inicio del curso lectivo. También se vio lo que es la alimentación de congelamiento. Por acá habían pollo, principalmente pollo era lo que había, que fue lo que ellos se llevaron. Ya tenemos acceso a la alacena. Esta alacena es importante reconocer que estaba completamente llena con todos los implementos necesarios para la cocina. Sí, ella tenía implementos necesarios para el inicio de año, que es lo que principalmente
se piensa al iniciar las clases poder contar con cierta cantidad de alimentación mientras comienza a generar lo que son los ingresos. Doña Elena, y parte de algunos vecinos, nadie señala pues alguna situación que hayan conocido escuchar cuando alguien ingresaba, personas que, porque bueno, se ve que utilizaron metavos, utilizaron también lo que son taladros para zafar algunos de estos ventanales. No hay nadie que escuchara nada ni que pudiera dar pues alerta sobre eso. No, lamentablemente no, porque en esos días había mucho viento. Entonces, el sonido del viento con eso confunde mucho. Era demasiadas las ráfagas de viento que había acá, entonces imposible detectarlo. Perfecto, Elena, muchísimas gracias por darnos la explicación con respecto a esta situación que tanto provoca y que afecta a estos estudiantes de este centro educativo en La Guaria, acá en Piedades Sur de San Ramón, donde prácticamente se robaron todo lo que pudieron. La fuerza pública señala que esto fue por decir un robo hormiga, que ingresaron varias veces para poderse hurtar algunas de estas pertenencias, entre estas, como mencionaba, pantallas, también sartenes, ollas arroceras, cilindros de gas, cualquier tipo de electrodoméstico que se encontraban dentro de este lugar, pues lo robaron. Pero también vamos a escuchar porque los vecinos mantienen ese temor, ya que se han presentado 3 robos en cerca de un mes en esta zona, donde mayoritariamente no se había presentado hace mucho tiempo. No es un lugar donde el AMPA actúe de la manera que ha estado actuando, y también está ese temor porque ellos dicen que como hoy o estos días fue una escuela, puede ser también la casa habitación de ellos. Es que ya se ha oído que también le pasó a la Escuela del Carmen, a la de San Francisco, a la Alzada, ahí robaron, ahora el 22 o 20 de diciembre, entonces ya son muchas cosas. Pero ellos sí tenían mucho conocimiento con todo respecto a lo de la escuela, porque cómo sabían dónde estaban las cosas y cómo sabían dónde estaban las bodegas, cómo todo. Cada vez que yo vuelvo a ver la escuela para un lado o para el otro, vemos cosas que hicieron. Mi compañera decía, vea, doña Yor, vea aquí, quitaron algunos tornillos, bajaron las rejas, entraron por las ventanas, violaron las aulas de mis compañeras. Entonces no podemos tomar acciones para ver qué se puede hacer, ¿sí? Porque no sabemos si son gente aquí o si son gente profesional que vienen de afuera, ¿así? ¿Provoca algún tipo de temor ustedes como vecinos de que se esté presentando tanta inseguridad acá en la zona? No, temor no, porque esto es un pueblo demasiado unido, como les dije, pero es que esto no es bueno que esté pasando. Sí, entonces como que debería haber mucho más seguridad. ¿Sí? Rondas tal vez de patrullas. Ajá, rondas de patrulla, sí, porque el pueblo nos ayudamos entre nosotros, pero sí ocupamos con más seguridad, que tengamos más seguridad. Bueno, y vamos a ver por qué son gran cantidad de artículos que fueron robados a esta escuela en La Guaria. 4 cilindros de gas, 2 ollas arroceras, un parlante, 8 sartenes, un dispensador de refrescos, un televisor, un CPU, un videobin o un videoproyector, como también se le conoce, un monitor de computadora y, como veíamos, todos los comestibles que mantenían en el comedor de este centro educativo. Se acerca el regreso a clases y también, bueno, ahora esta escuela sufre este gran robo que los deja pues con las manos atadas ante el bajo presupuesto que mantienen, por lo que hacen también un llamado a las personas que tengan disposición de ayudarlos de alguna manera, pues pueden realizarlo al 88-34-34-35. Este es el número de Gloria Pérez, presidenta de la Junta Administrativa, que también estarán recogiendo, bueno, pues algún tipo de ayudas para lograr comenzar este curso lectivo 2026 que está cercano a iniciar y que, bueno, les ha dejado prácticamente, como decía, con las manos atadas luego de este robo que se da acá en Piedades Sur. Y con lo importante que es el comedor para la población estudiantil. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Tras casi 10 años sin circulación, el Ministerio de Salud confirma un caso del virus chikungunya en un vecino de Punta Arenas. Tracy Morales amplía esta información.
Bueno, esta enfermedad tiene un nombre muy particular, chikungunya, que eso significa encorvado. Y es que el virus que produce esta enfermedad, que es transmitida por la picadura de un mosquito, hace que la persona sufra dolores muy fuertes en las articulaciones, como en las rodillas, en los tobillos, y esto hace que la persona, conforme avanza el dolor en las articulaciones, se vaya encorvando. Además que es una enfermedad que es muy incapacitante. Por ejemplo, si un paciente llega a sufrir de chikungunya, puede pasar hasta más de un mes incapacitado. Veamos. Esta enfermedad es causada por un virus que se transmite, al igual que el dengue, por la picadura de un mosquito. Tras casi 10 años de no tener circulación, el Ministerio de Salud confirmó un caso en el país. Se trata de un joven de 24 años, vecino de Esparza, Punta Arenas, que comenzó a tener síntomas de la enfermedad y tras pruebas de laboratorio resultó positivo. Está estable. La chikungunya es una enfermedad que empieza como una fiebre, lo consideramos un cuadro febril y una característica sumamente importante es el dolor en las articulaciones. Provoca una artritis, una inflamación de las articulaciones y aquí hay que recalcar que este dolor puede llegar a ser incapacitante. Incluso es una enfermedad que puede dejar secuelas, que requiere de muchos días de incapacidad. Los principales síntomas suelen aparecer entre 3 y 7 días después de la picadura, según los doctores, pero tome en cuenta algunas señales de alerta: fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio, erupciones en la piel, náuseas y malestar general. Doctor, usted me decía que están haciendo investigaciones porque, bueno, este es un caso autóctono de Costa Rica después de casi 10 años. Sí, el último caso que tenemos registrado con circulación del virus es del 2017, como algo propio que no podamos determinar ni asociarlo a algún viaje o algo similar. Estamos ampliando la investigación, no hemos concluido, los compañeros están trabajando en el campo junto con los compañeros de la Caja Costarricense del Seguro Social, que así está establecido que lo hagamos. Pero eso también es de relevancia porque sería el primer caso después de muchos años de que no teníamos circulación del virus. Tras este caso, el Ministerio de Salud reforzará acciones y vigilancia activa para el control de mosquitos. Esta enfermedad rara vez es mortal, puede ser más severo en adultos mayores, recién nacidos y personas con enfermedades crónicas. Bueno, esta enfermedad no se contagia de persona a persona, por ejemplo, como la COVID-19 o una gripe común, simplemente se transmite por la picadura de un mosquito, el mismo que produce el dengue, así que hay que tener muchísimo cuidado y no está de más también resaltar estas recomendaciones del Ministerio de Salud tras confirmarse este caso en este joven vecino de Punta Arenas. Por ejemplo, usar repelente contra mosquitos, vestir ropa manga larga, utilizar mosquiteros y también eliminar criaderos de mosquitos. Hay que seguir todas estas recomendaciones porque aunque esta no es una enfermedad mortal, sí es altamente incapacitante. Recuperar dinero, mantener el dominio de las zonas y controlar la venta y trasiego de armas y drogas, esa es la función de los diferentes brazos que conforman los cárteles del narcotráfico. Durante allanamientos desarrollados hoy jueves, las autoridades hallaron un nuevo arsenal en poder de una célula de la organización de Tony Peñarrussell. En Barrantes, ¿qué nuevos detalles hay sobre esta acción de la policía? Roberto, es una acción que ha dejado al descubierto el tráfico de armas acá en Limón de manera cuantiosa. Es importante la cantidad de armas que están trasegando estos grupos criminales y así lo detallan estas imágenes que estamos viendo, donde constantemente se le están decomisando armamento pesado a estos grupos criminales. El día de hoy se realizan estos allanamientos y se logra la captura de 3 personas vinculadas con esta estructura, una de las células que se dedica a cometer diferentes delitos para así generar ganancias a la organización principal de Tony Peñarrussell y a lo que se refiere al Cártel del Caribe Sur. Lo vemos en la siguiente información. BTR Caribe Sur Golpe. El caso Traición dejó en evidencia la operación del primer cártel narco en el país.
Previo y posterior a la mayor operación policial en la historia, se han dado allanamientos y golpes a la estructura criminal de manera frecuente. La más reciente en los barrios Pacuare y Atlántida. Se logró la captura de 3 jóvenes tras múltiples allanamientos. Ellos figuran como integrantes de una célula del grupo liderado por Tony Peña Russell, brazo armado del Cártel del Caribe Sur. A los sospechosos les fueron decomisadas armas y drogas. Son ligados a extorsionar, protagonizar balaceras, asaltar y otros delitos. Uno de ellos fue captado días atrás luego de asaltar un local. Su actuar es parte de las actividades criminales a las que recurren las células para atemorizar a la comunidad y accesar a recursos para mantener el control de diversas zonas. Por ello, pese a que los líderes están detenidos, la organización sigue operando. Los cárteles son estructuras elaboradas que le permiten tener diversos frentes. Cada brazo opera como una banda aislada que rinden cuentas a los cabecillas principales. Toda organización dedicada al tráfico de drogas tiene 3 principales brazos. El primero es el dedicado a la logística, que es el encargado de la distribución y movimiento de las drogas, ya sea a nivel local o internacional. También está el brazo financiero, que se encarga de lo que es el manejo de los activos y la legitimación de capitales. Y finalmente tenemos el ala violenta, que es el encargado de lo que son las operaciones de sicariato y disputas de territorio. Es un lugar que tiene una posición geográfica de privilegio para el tráfico de drogas de norte a sur, y organizaciones internas tienen relaciones con los carteles internacionales de México y de Colombia. En ese sentido, por eso, cuando vemos la captura de una banda, inmediatamente podemos suponer que hay otras organizándose para tomar el control del territorio. Durante la investigación desplegada por parte de los oficiales del OIJ de Limón, se logró establecer que el grupo usaba armas de fuego, se logró determinar que tenían armas de grueso calibre, de ahí que se motivan y se generan los allanamientos en los 5 puntos descritos. El hecho de encontrar ahí armas de fuego, carcasas para convertir pistolas simulando fusil, que les da una mayor efectividad a la hora de utilizarlas, municiones, cargadores en una considerable cantidad, pues eso nos denota que los grupos siguen armándose. En 2 acciones, las autoridades les decomisaron un importante arsenal a la Organización del Caribe Sur, tanto en la Guásima de Alajuela el 13 de junio anterior y el pasado 20 de noviembre en barrio Atlántida, cerca de la casa de Tony Peña Russell y de uno de los sitios allanados este jueves. Incluso este mismo jueves se hallaron diversas armas, cargadores y municiones. El 20 de noviembre también se capturó a un menor quien transportaba 15 fusiles de guerra en un autobús. Y más reciente, el pasado 15 de enero en Granadilla de Curridabat se halló otro arsenal y un importante cargamento de drogas. Se logró establecer como una hipótesis de que ahí se ensamblaban armas o se construían lo que nosotros llamamos switch, que es para convertir las pistolas, por ejemplo, 9 milímetros ordinarias, en armas prácticamente de repetición, ya que esta arma es la más utilizada por los sicarios y utilizaban este switch pues para tener una capacidad de fuego importante, rápida, que prácticamente con alar el gatillo usted puede disparar todo el cargador, y además que los gatilleros usan cargadores extendibles. Las autoridades norteamericanas también propinaron duros golpes a los líderes del Cártel del Caribe Sur. Los 3 sujetos detenidos este jueves ya están bajo custodia del OIJ. Se espera solicitar prisión en su contra, mientras las autoridades intentan dar con otros 2 que no fueron localizados. Realmente una importante operación desarrollada por las autoridades judiciales el día de hoy, una operación de la Oficina Regional del OIJ de Limón, así como también de la Fiscalía Adjunta con apoyo de la Fuerza Pública. Golpes que se van a continuar dando debido a que es necesario desarticular por completo a este importante cártel del Caribe Sur. Hernán, muchísimas gracias. Hablamos ahora del precio de los combustibles porque amanecieron más baratos este jueves. ¿Cuánto bajaron? Bueno, la periodista Rachel Matamoros nos tiene todos los detalles. Así es, esto es un jueves positivo para los conductores quienes amanecieron con un leve ahorro en su bolsillo precisamente por esta rebaja en los combustibles. Y es que el nuevo esquema de precios de los combustibles muestra hasta una rebaja de 23 colones, por ejemplo, en el precio de la gasolina regular. Pero, ¿qué dicen los conductores y las autoridades? Bueno, todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente nota. Si usted es conductor, tome en cuenta que desde este jueves sentirá un alivio en el bolsillo, ya que los precios de los combustibles bajan en todo el país.
Esto tras el ajuste tarifario aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Actualmente la gasolina regular registra la mayor rebaja con una disminución de hasta 23 colones por litro, quedando en un precio final de 609 colones. Luego de su publicación oficial en la Gaceta, los nuevos precios entraron en vigencia y quedaron de la siguiente manera. Por ejemplo, en el combustible super, antes estaba en 639 colones y ahora con la disminución de 3 colones va a tener un costo de 636. Por otro lado, la regular antes estaba en 632 colones y ahora tendrá un costo de 609 colones con una disminución de 23 colones. Por otro lado, el diésel antes estaba en 549 y ahora tendrá un costo de 541, con una disminución de 8 colones. Este nuevo esquema tarifario representa un respiro para los conductores particulares, transportistas y sectores productivos. Sin duda alguna ayuda mucho para la economía nacional y pues son bienvenidos siempre, ¿verdad? Me parece muy bien, ya era hora que se hiciera una buena rebaja, sobre todo para los que andamos en carretera. Súper bien, creo que cualquier tipo de rebaja para los combustibles, ya sea para regular, super, diésel, siempre cae bien en el bolsillo de los costarricenses. Todos los días está fatal la área metropolitana, esta es mi ruta. Aguantar la General Cañas, que es un colapso, y si suben los precios, imagínense, no da para estar dando tanta presa, hay que buscar soluciones. Una medida es estar bajando el diésel, sería mejor, las gasolinas. Las tarifas aprobadas corresponden al precio máximo de venta al público en estaciones de servicio con punto fijo y rigen en todo el territorio nacional. Lo que refleja que aunque hayan temas del entorno mundial que afecten los mercados, el mismo mercado ha buscado cómo compensarlos y cómo mantenerse en niveles bajos de precio. Este comportamiento permite también estimar que los cambios a nivel geopolíticos tendrían que ser muy grandes y de muy largo plazo para que haya un impacto significativo en el precio. Este ajuste responde principalmente a variaciones en los precios internacionales de los hidrocarburos, así como a otros factores como impuestos, costos de importación, márgenes de operación y el comportamiento del tipo de cambio. Bueno, y como veíamos, esta rebaja es en los 3 tipos de combustibles que hay en nuestro país, y es que no solamente es un alivio para los conductores regulares, sino también para aquellos sectores productivos y específicamente para quienes utilicen la gasolina regular y la diésel. 1:25 de la tarde, hacemos una pausa, pero antes, una invitación muy especial. Volvemos con detalles en vivo. Banderazo de salida a las obras en los intercambios de la carretera San Ramón. José Vargas nos informa. Ya no es hora pico y aún así a esta hora hay por lo menos una fila de 3 kilómetros en este sector ubicado en la intersección de la ruta número 1 hacia el Coyol de parte de muchos conductores, vehículos livianos, trailers y demás que buscan salida hacia la ruta 27 y también a la zona franca El Coyol. Un martirio por lo que pasan cientos de conductores todos los días cuando pasan por esta intersección, pero hay una buena noticia, es que ya esta semana se dio la orden de inicio del diseño para construir este intercambio que tendrá 3 niveles. Son 6 meses y posteriormente ya será la orden de inicio para la construcción, que se prevé que finalice en el año 2028 y que le pondría fin también a estas grandes presas que se hacen en este sector. Aquí mismo en Bernardo Soto también se dio la orden de inicio constructiva en el caso de los intercambios de Grecia y San Ramón, que se prevén que estén listos de aquí a un año. El plan del MOP es frenar el caos vial que aquí no descansa. Ocurre en horas pico y fuera de ella. Así luce la intersección del Coyol de Alajuela sobre la Bernardo Soto antes del mediodía. Las filas se extienden por más de 3 kilómetros. Son horas de hora lo que se dura. Ustedes demandan una solución pronta. Sí, esperemos, nosotros queremos una solución pronta para ya disminuir eso, más que todas las personas que trabajan aquí en el Coyol, que andan en carro y que viajan de lejos, que por favor que haya una solución. Se lo pedimos por favor al gobierno de Costa Rica. ¿Ya se ha acostumbrado entonces? No se acostumbra uno, es que depende de la hora se pega. A esta hora sí camina.
Desde esa semana, la empresa Cargo tiene 6 meses para diseñar un intercambio vial de 3 niveles. En junio, si no hay frenos, empiezan las obras. En el Coyol lo que venimos es ya con una obra bastante grande, con el cual venimos a mejorar las condiciones de viabilidad que actualmente están saturada la vía, entonces venimos a mejorar esas condiciones. Cerca de ahí, en el intercambio de Grecia, ya comenzaron las obras. Este jueves se ejecutaron los primeros trabajos, entre ellos el corte de árboles. En horas pico, incorporarse a la Ruta 1 puede tomar hasta 30 minutos. El proyecto contempla pasos a desnivel, rampas de acceso, aceras y áreas verdes. En San Ramón, las labores también están en marcha. Maquinaria pesada interviene el terreno donde se construirá el nuevo intercambio. Es la construcción de 2 intercambios, los cuales son a 2 niveles. Venimos a intervenir todo lo que es el tronco principal, lo que es Ruta 1 y las rutas nacionales que están llegando a este sector. El objetivo es disminuir los tiempos de traslado que toman los usuarios para poder transitar por el sector y adicionalmente mejorar las condiciones de seguridad. Los trabajos viales en Grecia fueron adjudicados a la empresa MECO por $8 millones. En San Ramón, la obra estará a cargo de Estrella, con un presupuesto de $10 millones. Las empresas a cargo cuentan con 12 meses para la ejecución de los proyectos. Estas obras son parte del corredor vial entre San José y San Ramón, que está todavía pendiente de una ampliación integral, a la espera, por supuesto, de que los diputados aprueben un empréstito. Muchísimas gracias, Josué. En pocos meses, 3 empresas anunciaron despidos en nuestro país. La más reciente fue la empresa Vian. Génesis Castillo conversó con Procomer. ¿Qué dicen? ¿Qué está pasando? Lo vemos. Así es, muy buenas tardes. En mayo del año anterior, esta empresa de dispositivos médicos ubicada en esta zona franca aquí en Barrial había anunciado la expansión de operaciones en Costa Rica y también habían dicho que iban a estar generando 1,000 puestos de trabajo. Sin embargo, en este arranque del 2026 la realidad es completamente diferente y lo que nos informaron es que despidieron a 900 personas en nuestro país. Pero ¿qué dice la promotora de comercio exterior? ¿Qué dice también la gerencia? Bueno, nosotros justamente conversamos para también saber qué va a pasar con estos despedidos. Con este comunicado de prensa, la promotora de comercio exterior anunciaba que la empresa Viant generaría 1,000 puestos de empleo más, que se enfocarían en la producción avanzada de dispositivos quirúrgicos cardiovasculares. Sin embargo, en este 2026 tomaron otro rumbo y más bien se dieron 900 despidos. ¿Pero qué dicen desde Procomer? Este tema de Viant, ellos fueron muy claros en su comunicado de prensa, responde a un negocio específico, con un cliente específico que había pedido un programa, un proceso productivo y que pues decidió no llevarlo a cabo. Así que es un tema muy particular, muy puntual. Según Procomer, están en conversaciones para colocar a estos desempleados. Nosotros tenemos un programa de recolocación, es decir, que cuando alguna empresa cierra una línea, replantea algún proceso productivo, que fue el caso de esta empresa. Nosotros conversamos con la empresa para tratar de apoyar a esas personas que se han quedado sin empleo a ingresar a empleos de otras empresas que sabemos que han estado en movimiento. Recordemos que en los últimos meses ha existido mucha incertidumbre por las decisiones que se anuncian en Estados Unidos. Ese contacto con la empresa lo hacemos de manera inmediata cuando la empresa pues nos avisa que por alguna razón va a tener que reajustar sus operaciones. La empresa seguirá con operaciones en Costa Rica. Sin embargo, se dio esta reducción de personal en un programa específico. Laura López, gerente de Procomer, reconoce que hay factores por mejorar en el país para atraer a más empresas. No, siempre hay puntos de mejora, sin lugar a dudas. La propuesta país no es una propuesta estática, sino que, ¿verdad?, nos exige como país y como promotora estar repensando cómo mejorar la propuesta de valor costarricense. Distintos sectores han hecho un llamado a que hacen falta bajar las cargas sociales en el país. Además, también han hecho llamados por el tipo de cambio que está muy bajo en la actualidad. Y recordemos que ya son 3 empresas las que anunciaron despidos, en este caso en el 2025 y también en este 2026. Se trata de Intel, Corvo y la más reciente empresa, en este caso Viant, que anunciaron una gran cantidad de despidos. Y lo que dice Procomer es que ellos tienen un programa para ayudarles a estas personas a encontrar un empleo en las próximas semanas o también en los próximos meses.
Volvemos. La encuesta de IDESPO de la Universidad Nacional coloca a Laura Fernández rozando un 40% y un 35% de indecisos. El periodista Rodrigo Guevara nos informa desde la Asamblea Legislativa. Desde la Asamblea Legislativa, los diputados estaban pendientes de la encuesta IDESPO de la Universidad Nacional, quien arroja nuevamente a Laura Fernández en el primer lugar y muy cerca, en esta ocasión, rozando el 40%, 39.9% de la intención de las personas que están decididas a votar. Pero es un tema que también ellos han estado analizando principalmente por la campaña y aseguran que nada está definido en política, nada está escrito en piedra. La muestra realizada por la Universidad Nacional fue de 1.101 personas con un margen de error de un más o menos 3% y fue realizado del 8 al 15 de enero. Y pone a Laura Fernández con un 39.9% del respaldo, muy cerca del 40% para ganar primera ronda. Los indecisos 35.2%, Álvaro Ramos 6%, Claudia Doble 5.2%, no responde 3.6%, Ariel Robles 3.5%, Fabricio Alvarado 1.7% y José Aguilar con un 1.4%. Un elemento que nos ha ayudado a explicarlo en otros momentos, en este también, es el tipo de votante, porque las personas pueden estar manifestando en un momento que levantamos la encuesta algún tipo de intención, ya sea de no votar o de votar por un candidato o candidata, pero su tipo de votante podrían estar incidiendo a que finalmente esa intención expresada un mes antes, 2 meses antes, 15 días antes de un proceso electoral se termine concretando. Con respecto a los 3 primeros lugares, Laura Fernández pasó de octubre de un 28.1% a 39.9% en enero. Álvaro Ramos de un 6.2% bajó a 6.0% en enero. Y Claudia Dobles brincó de un 2.3% en octubre a 5.2% en enero. Los indecisos ha pasado de 52.4% en octubre a 35.2% en enero. Algo que los diputados han estado pendientes en las últimas semanas. Yo creo que todas las encuestas son absolutamente consistentes, a menos que pase algo extraordinario de aquí a los próximos 10 días, no veo un cambio. Que todavía queda una semana, que justo hace 4 años, el 22 de enero del 2022, quien es hoy presidente tenía un 4% en las encuestas. Estamos teniendo una campaña donde a la gente le está dando miedo decir por quién va a votar y eso sin duda obedece evidentemente a que hemos tenido 4 años de muchísima violencia política. Un 69.5% de los encuestados está decidido a votar. O sea, no te puedo decir lo contrario de que tengo este y aquel, no. Estoy muy indecisa. Faltan muchos días, pero ese tiempo se acerca de que si está en el plan de Dios, bueno, yo no conozco todos los candidatos, pero uno de ellos, que estoy orando por todos. En el apoyo de Fernández vienen más de los hombres que de mujeres y un 55% de los que respaldan a Fernández son mayores a los 55 años. Lo cierto es que el ritmo de trabajo en la Asamblea Legislativa sí se ha visto diferente debido a la cercanía de la campaña electoral y ustedes observan en las imágenes que hay pocos diputados en las comisiones que están funcionando durante este periodo de sesiones extraordinarias. Recordemos que es el periodo en que el gobierno maneja el control de la agenda legislativa y estamos a pocos días de la campaña. Incluso la próxima semana podría haber menos diputados. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Los esperamos en la noche con más noticias. Feliz tarde.